Bienvenidos, manitas, nuevo vídeo de miniaturas y hoy vamos a hacer material de escritorio y material que utilizamos en las manualidades. Acompañadme que empezamos. Vamos a hacer pinceles de dos maneras distintas. Para estos de aquí he utilizado palillos, mondadientes, estas paletinas con pelo de verdad. Aquí tengo estos tres tipos de pinceles. Este es un pincel delgadito y estos dos son pinceles redondos, que este es un poquito más largo y este más corto. Los tres se hacen de la misma manera, simplemente hay que darle forma más delgada o más gruesa. Palillos, mondadientes. Cortamos el palillo a la mitad y tenemos para dos pinceles. La parte de la punta la quitamos para que no sea tan puntiagudo. Y vamos a redondearla. Y ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Hacemos una primera marca, esta será para las cerdas. Y ahora hacemos una segunda marca, que será la virola. Dependiendo del tamaño del pincel que queramos, habrá que ir quitándole más maderita o menos. Como vamos a hacer el finito, vamos a quitar una buena cantidad. Un cúter que esté bien afilado y sin prisa. Vamos a ir poco a poco para no cortarnos, son piezas muy pequeñitas. Cuando ya hemos retirado todo lo que nos sobraba, vamos a pulirlo con la lima de uñas. Pasamos a la virola. Hacemos un par de marcas. Ya le hemos dado forma a este primer pincel con cerdas finas. Estos dos se hacen exactamente igual. La diferencia es que aquí he dejado menos espacio para las cerdas y aquí un poquito más. Y ahora paso a hacer un pincel de estarcir. Y pasamos ahora ya a darles color.
Pues ya tenemos listos estos pinceles. Un pincel biselado, pincel de estarcir, pincel redondo y un eyeliner. Y ahora pasamos a hacer pinceles planos y paletinas. Para estos tipos de pincel necesitamos palillos o mondadientes para los que van a ser pincel plano, y para las paletinas un palito depresor, palitos de manualidades. Para las cerdas yo le he quitado la virola a un pincel y me he quedado con las cerdas. Y para la virola, aluminio. Yo estoy utilizando estas bandejas de alimentos. Vamos a empezar con las paletinas y vamos a dibujar a mano alzada la forma. Y cortamos con el cúter. Y como hemos hecho en los anteriores pinceles, también pulimos los cortes, limando un poquito. Y ahora vamos a cortar la virola, una tira de unos 8 milímetros. Y ahora vamos a las cerdas. Con un trocito de cinta de carrocero vamos a sujetar las cerdas para poder trabajar con tranquilidad. Y ahora vamos a cortar parte del pelo que está con pegamento. La virola vamos a hacerle unas marcas. Pasamos al montaje. Podéis utilizar adhesivo instantáneo o pegamento caliente, silicona caliente. Yo es lo que voy a utilizar, porque con el adhesivo instantáneo, con estos pinceles que son tan chiquititos, lo he hecho con el adhesivo instantáneo, pero se me pegaban antes al dedo que los pinceles. Así que uno de ellos lo hice con silicona, con muy poquita, y es mucho más rápido y mejor. Colocamos muy poquita silicona, no queremos que nos rebose. Y colocamos en la mitad de la virola. Y ahora las cerdas, lo mismo, puntito de silicona, muy poquita, y lo colocamos. Y ahora vamos dando forma al aluminio. Cortamos lo que nos sobra. Y en la parte de la virola que está en contacto con las cerdas presionamos un poquito. Ahora solamente nos queda pintar el mango y ya estaría. Y para hacer pinceles planos se hace exactamente igual que las paletinas, pero con palillos. Vamos ahora con la pintura. Los primeros, este formato en tubo. Volvemos a necesitar el aluminio de las bandejas de alimentos y palillos, mondadientes, que antes con los pinceles no os lo dije, se me ha olvidado, pero si no tenéis de este material podéis utilizar velas de té. El envase que trae es lo mismo. Cortamos una tira de un par de centímetros.
un palillo mondadiente y vamos a cortarle la parte que tenemos en punta. Queremos que sea plano. Con el palillo vamos a hacerle el tapón, así que unos 2-3 milímetros y hacemos una marca. Y ahora vamos a rebajar esta zona unos 2 o 3 milímetros para hacerle la boca del tubo, como hicimos con los pinceles, despacito para no cortarnos. Y antes de cortarlo, para que nos sea más fácil, pintamos la zona, el tapón de negro, y la parte que hemos rebajado la pintaremos en color plata. Y ahora ya cortamos esta pieza. Voy a dejar un poquito más de medio centímetro desde la parte del tapón. Y pasamos a montarlo. Es una pieza muy chiquitita, así que un puntito de silicona para que se nos mantenga en el sitio. Muy poquita cantidad. Un resto de palillo lo colocamos aquí para ayudarnos a enrollarlo en redondo. Una vez ya lo tenemos así, vamos a chafar la parte de abajo. Los tubos yo los estoy haciendo entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. No importa, porque los tubos haremos algunos, como veis este, que parece que están las últimas, y otros que están nuevos. Así que por la medida no os preocupéis. Corto sobrante porque no necesito tanto, y esta parte la voy a doblar. Todas estas piezas son tan pequeñitas que hay que hacerlo con cuidado y con paciencia. Y ya está listo. Para la etiqueta, al igual que el resto de pinturas, incluso alguna cosita más que vamos a hacer para el taller, me he impreso, me he descargado de internet imágenes en miniatura, etiquetas en miniatura. Os he dejado alguna de ellas en mi perfil de Pinterest, en el tablero imprimibles. Pero vosotros colocáis etiquetas miniatura y os salen un montón. Para hacer botes de pintura de distintos tamaños vamos a necesitar barritas de silicona o pajitas, popotes, como los conocéis alguno, o incluso estos tubitos que son los que van en algún pincel para proteger las cerdas. Etiquetas impresas, por ejemplo estas dos son la misma, pero una la he impreso más chiquitito que otras, dependiendo del tamaño de los botes que queramos hacer. Estos que son más grandes los estoy haciendo de 1,5 centímetros de altura, utilizando barritas de silicona de las gruesas. Marco primero lo que va a ser la tapa. Y ahora paso a pintarla de blanco. Con un cúter por el borde de la tapa marco las estrías que suelen tener. Pego la etiqueta y corto justo donde acaba esta para formar el bote. Y para estos otros botes que son más pequeñitos ya pasamos a las pajitas o popotes. Yo les estoy cortando un poquito más grande de 1 centímetro, 1,3 más o menos. Eso también depende del tamaño con la que imprimáis la etiqueta. Lo primero que tenemos que hacer es con silicona caliente tapar los orificios, tanto de abajo como de arriba. Puntito de silicona y pegamos el tubito.
Si utilizáis una pajita que sea transparente o blanca, este paso os lo ahorráis. Yo, como estoy utilizando esta de un color tan llamativo, tengo que pintarlo de blanco, menos la parte de arriba, la parte superior, que eso será el tapón y lo pintaremos de negro. Pegamos etiqueta y pintamos el tapón de negro. Lo siguiente, lápices y lápices de colores. Voy a utilizar palillos mondadientes, pero recordáis que los utilizamos para hacer pinceles. No quiero que el lápiz sea del mismo grosor que un pincel, que el mango de un pincel. Así que lo que vamos a hacer va a ser tallar el palillo. Vamos a rebajarlo, hacerlo más finito. Cúter bien afilado. Si la cuchilla que tenéis no está afilada, cambiarla y ponerla nueva, porque si no corta bien el cúter vais a tener que ejercer más fuerza y en ese momento es cuando o bien os vais a cortar o no conseguiréis el acabado que buscamos. De un palillo podemos sacar dos, entonces vamos a ir desde la mitad del palillo rebajando poco a poco el palillo. Vamos a ir cortando y quitando madera. No queréis hacer el corte de una sola vez porque os podéis desviar. Vamos a ir poquito a poco. Cuando ya hemos conseguido rebajar bastante, vamos a seguir trabajando con una lima de uñas y vamos a ir dando la forma redondita. No nos tiene que quedar perfecto, pero vamos a intentar redondearlo. ¿Veis la diferencia de esta parte a esta? Bueno, pues ahora ya cortamos la medida del lápiz que queramos. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a darle color. Vamos a empezar con la mina del lápiz. Muy poquito, la puntita solamente. Con amarillo huevo pintamos todo el lápiz. Con un color carne, la goma. Y con un color plata o dorado, el metal que sujeta la goma al lápiz. De la misma manera lo haremos para los lápices de colores. Pasamos a otros utensilios que necesitamos en nuestro taller de manualidades. Reglas, escuadra, cartabón y una base de corte. Esto no lo he grabado porque es muy sencillo. Igual que me descargo todas estas piezas y las etiquetas para los botes de pintura, también me descargué la imagen de una tabla de corte. Lo único que he hecho fue pegarla en una cartulina verde y recortar. No tiene más. Pues lo mismo vamos a hacer con estas piezas. Y para endurecerlo, adhesivo instantáneo. Siguiente herramienta, un cúter o bisturí. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con los lápices. Vamos a rebajar y hacer más delgado el palillo.
Y ahora con mucho cuidado para no cortarnos, vamos a hacer un pequeño corte en la parte de arriba. Y ahora con un trocito chiquitito de aluminio vamos a hacerle la cuchilla. Una mini pieza. Espero que lo podáis ver bien porque es muy chiquitita. La colocamos en el corte que le hicimos en la parte superior y sujetamos con una gotita de adhesivo instantáneo. Cortamos y damos color. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, hemos hecho un montón de cosas. Brochas y pinceles, distintos tipos de pinturas, cúter bien chiquititos, colores, lápices, reglas, un poquito de cada cosa. Ya va quedando menos para terminar esta miniatura. Espero que os esté gustando. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Ya sabéis que es lo que me ayuda a que el canal siga creciendo y más personas puedan ver estas mini piezas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.